Vamos a la radio. Ajá. Emili Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estamos? Estamos por aquí, aunque al final hablaremos de la actualidad rabiosa, que a lo mejor la gente quiere escuchar también tu opinión. Hoy es un día especial para la Fundación Salvador Seguí, para ti también, que eres su presidente, y queremos hablar de el homenaje que se va a hacer, vais a hacer a Salvador Seguí y a Francesc Comas Paronas. Este segundo me lo vas a explicar más o nos lo vas a explicar más. Hmm. Empezamos por el homenaje a Salvador Seguí, dónde, cuándo, cómo, por qué y después lo demás. Cuando Bueno, quieras. es que sí. Bueno, es que van juntos, ¿no? Digamos que estos años, cuando hemos ido haciendo el homenaje a Seguí, siempre poníamos en la parte de abajo, además de Seguí, pues a otras víctimas del pistolerismo patronal, ¿no? Porque hay que recordar que mataron casi 200 personas, o prácticamente 200 personas con carné y afiliación a la CNT, ¿no? Entre el año 1919 y el 1923. Entonces, bueno, lo que ha cambiado este año ha sido que hemos tenido la suerte de entrar en contacto con una persona que ha trabajado el personaje de Paronas y con sus nietas que van a estar en el acto del viernes, ¿no? Y entonces hemos dividido en dos actos, uno el miércoles y otro el viernes. Entonces, para que la gente sepa por qué lo hacemos, pues un poco, si quieres, explico Sí. más o menos, no todo el día, pero la parte de la tarde del 10 de marzo de 1923, ¿no? Y es que, bueno, digamos que Seguí había sufrido algún intento de atentado, se sabía en los mentideros de la Federación Patronal de Barcelona, que eran los principales pagadores de estos pistoleros y demás, pues que iban a por él. Había algunos de estos pistoleros, alguno de los cuales participa, que se había vanagloriado de que él se lo iba a cargar y demás. Y entonces, pues tanto su familia por un lado como sus compañeros y compañeras por el otro, pues le planteaban, pues Salvador, tienes que ir con cuidado, te vamos a acompañar a los sitios, etcétera. Y, bueno, y esa tarde justamente él iba acompañado de Francesc Comas, que era un cenetista del sector metalúrgico, nacido en Sabadell, pero que en esos momentos ya vivía en Barcelona y bastante activo y que un poco no era exactamente su guardaespaldas, porque Seguí no lo aceptó nunca el hecho de que le pusieran guardaespaldas, pero sí era un compañero de su confianza, pues que estaba con él, ¿no? Esa tarde lo que hicieron fue ir a cobrar un trabajo, porque Seguí era pintor de pared, y fueron a cobrar precisamente a la casa de Lluís Companys, el que luego sería, en ese momento era abogado laboralista y luego sería presidente de la Generalitat, pues a cobrar ese trabajo y Seguí se llevó ese dinero para repartirlo con los otros, con la cuadrilla que había participado en esa pintura, ¿no? Y de ahí se iban pues a una reunión que tenían pues sobre las 7 y pico de la tarde. Bueno, parece ser que les venían siguiendo. Ellos pararon en un bar de Ciutat Bella, de la calle Cadena con San Rafael, a comprar tabaco, y a la salida fue cuando les dispararon, ¿no? Seguí cayó muerto por un tiro en la nuca, y Peronas cayó malherido, pudo refugiarse. De hecho, la gente del barrio salió a defenderlos, los pistoleros tuvieron que largarse, y sigo con Peronas para que veáis el vínculo, ¿no? Y Peronas lo llevaron a un hospital y murió el día 13, murió 3 días después. Pero entre medio, ¿qué había pasado? Pues había pasado que ante la muerte bueno, el asesinato
Seguí, el gobernador civil le entró miedo de que realmente si se procedía al entierro de Seguí, pues hubiera problemas, hubiera manifestaciones, etcétera. Y decidió enviar a la Guardia Civil al que lo llevaran a enterrar al cementerio de Montjuïc, sin conocimiento, por supuesto, de la organización ni tampoco de su familia, con lo cual en el caso de Seguí no se pudo hacer un entierro, digamos, en condiciones o normal, ¿no? La muerte de Paronas supuso que unos días después, el 18, en esa época se ve que conservaban los cadáveres para los duelos y demás más tiempo de lo que hacemos nosotros ahora, pues el 18 sí se pudiera hacer su entierro, ¿no?, en el cementerio de Sants. Y eso llevó, o sea, por tanto, homenajeamos a Peronas no únicamente por su compañerismo y porque también es una de las víctimas, como otras ciento y pico más, sino porque además su entierro se convirtió en la gran manifestación de duelo y de respeto que Seguí de alguna manera no había tenido, ¿no? Entonces, Otras científico más, te refieres a víctimas del pistolerismo de sí, la... sí, me refiero a víctimas del pistolerismo, ¿no? A lo que he dicho antes de que aproximadamente bueno, hay varios libros que contabilizan muy bien y estamos en los 190, 190 y pico, ¿no? En esos, vamos, del 19 al 23, en esa época. Entonces, bueno, ese entierro es reproducido por muchos diarios de la época, incluso por algunos diarios claramente contrarios a la CNT, como una gran manifestación de duelo y también de fuerza de la CNT, ¿no? Porque se le llevó a hombros desde el hospital clínico. Bueno, para la gente que no vivís en Barcelona, eso es más o menos céntrico dentro de Barcelona, hasta el cementerio de Sants, que justamente ya está dentro del término de Hospitalet. Se atravesó prácticamente media ciudad a hombros, llevándolo gente diferente en cada tramo y con la gente saliendo a la calle en la medida en que pasaba por sus barrios, ¿no? Una demostración como prácticamente hasta ese momento incomparable y solamente comparable posteriormente con la que se hará en el entierro de Durruti, ¿no? Bastantes años después, ¿no? Entonces, el hecho de que tengamos una persona que es, bueno, que se ha interesado por Peronas y que está trabajando esta persona y este personaje, y de que hayamos localizado a través de él a dos de sus nietas, pues también, bueno, le da más empaque al acto, y este será el acto que haremos el viernes, ¿no? En el cementerio de Sants. Y no sé si querías algo más al respecto o un poco que hablemos Yo quiero que hablemos del personaje de Salvador Seguí, el Noi del Sucre, que a mucha gente les suena o nos suena el nombre, etcétera, etcétera, pero a lo mejor para mucha gente es un gran desconocido, más allá Sí. del nombre y lo que significó. Sí, así a grandes trazos, y luego podemos entrar en algunas cosas, diríamos que es una persona típica de su época, en el sentido que él nace bueno, sus padres se conocieron en un pueblecito de Lleida. Él vive, bueno, está registrado en la ciudad de Lleida y vive los primeros años en un barrio obrero de Lleida. Luego se trasladan a Barcelona, lo típico también en aquel momento de toda la gente que desde la zona rural de Cataluña se va acercando a las grandes ciudades industriales. Va a la escuela poco o casi nada, y es un personaje que de alguna manera, como tantos otros en aquella época, se crea a sí mismo, ¿no? Se crea a sí mismo no desde la autosuficiencia, sino que se crea a sí mismo frecuentando una red social que en ese momento tenía el movimiento libertario, y más que el movimiento libertario, ¿no? Pero que eran pues, esos ateneos obreros, las mismas sedes sindicales,
y en algún momento los cafés, ¿no? Unos cafés tertulia que había sobre todo en la zona del Poblasec, Mm. en el Paralelo, y que era la oposición, digamos, al Paseo de Gracia, ¿no? Burgués, pues esa era la zona donde iban los trabajadores en sus momentos de asueto y tal, y en este caso no tanto a beber alcohol, sino que eran más bares en el cual había pequeñas rondas de personas que discutían sobre y debatían sobre diferentes temas, ¿no? Esa es un poco su formación, aparte de los libros que él va sacando y va viendo en Ateneos que frecuenta y demás. Y lo que hace, lógicamente, es interesarse por el sindicalismo, integrarse en el sindicalismo. Él empieza muy joven en el sindicalismo, en un momento todavía duro de la CNT. En 1915 ya participa en una huelga del sector de la construcción en Barcelona con bastante éxito, y es donde de alguna manera se empieza a dar a conocer sindicalmente de manera más masiva o más amplia, ¿no?, que su propio sector. Y de ahí hace un salto, ¿no? En el 1916 y 1917 le tenemos entre los negociadores y los firmantes del acuerdo con la UGT para dos huelgas generales, dos de las huelgas generales más potentes de la época, ¿no? De esos años, del 16 y el 17. En el 18 le tenemos formando parte del comité organizador del Congreso de Sants en el barrio del mismo nombre, en Barcelona. Congreso fundamental, preparado mucho tiempo antes, con bastantes años de antelación, y en el cual él y otra gente como Peiró, Pestaña y demás consiguen ese salto fundamental en el anarcosindicalismo, que fue el salto de los sindicatos de oficio a los sindicatos de sector, ¿no? Es decir, para que nos entendamos, él hasta entonces habría estado en el sindicato de pintores de la CNT. A partir de ese momento pasaría al sindicato de la construcción, en el cual se integrarían pues el sindicato de pintores, el sindicato de yeseros, el sindicato de carpinteros, etcétera, de todo el mundo que participaba en ese sector, y lo mismo en el sector de la metalurgia y demás. Ese fue un gran salto, no únicamente para la CNT, sino que posteriormente muchas otras organizaciones, tanto en Cataluña, en España, como a nivel internacional, han utilizado este sistema, ¿no?, como un mejor sistema para enfrentarte a una patronal que cada vez está más organizada y que no está sectorializada, ¿no?, sino que o atomizada, ¿no?, sino que que defiende fuertemente su sector, y además tiene una federación de pues de lo que sea, ¿no?, de la construcción, del metal, de la banca, de lo que sea conveniente, ¿no? Al año siguiente, bueno, a finales de ese año, principios del otro, él es detenido, pero le vemos volver a aparecer, es decir, sale de prisión precisamente para los últimos días de la huelga de la canadenca o de